Arrancamos con el lanzamiento del trabajo práctico número 2. Este tiene el título de Sostener y Cerrar. Está relacionado, como le decía anteriormente, directamente con lo que estuvo desarrollando Carlos hoy, lo que tiene que ver con los diferentes conceptos de estructura y envolvente. Y lógicamente que también a este trabajo práctico se le incorpora aquello que se ha dado durante el primer TP de la materia. El trabajo práctico en sí tiene dos partes. Una primera parte de investigación, que tiene que ver con una obra que cada JTP le va a designar a cada uno de los grupos. Y la segunda parte, que viene directamente en relación a esta primera, con una propuesta de diseño. Vamos a ir viendo lo que tiene que ver con qué desarrollar en cada una de las partes. Esta primera parte de la investigación va a tener, como les decía anteriormente, una obra designada, y esa obra ustedes van a tener que empezar a estudiarla, analizarla, ir entendiendo diferentes cuestiones que tienen que ver con el sistema estructural y el recorrido de las cargas. Esta cuestión que explicaba Carlos de las diferentes tipologías en cuanto a los sistemas estructurales, y también lo que tiene que ver el recorrido de las cargas en los conceptos de acción y reacción, ¿no? Cómo se distribuyen las cargas que soporta una estructura hasta llegar al contacto con el suelo, ¿no? Y lograr este equilibrio de fuerzas para que una estructura se sostenga en pie. Otra cuestión tiene que ver con el análisis y descripción de la forma, ¿no? De esta cuestión morfológica, de esta directriz, generatriz que hablaba Carlos, como una cuestión inicial y de entendimiento de cómo se van generando estas diferentes estructuras, y tanto sea estructuras principales, estructuras secundarias y algunas otras cuestiones que ustedes van a ir viendo en las obras que les toca analizar. Y por último, esta cuestión de la materialización, qué tipo de materiales se están utilizando y cómo ustedes logran relacionar, ya sea si es el material es hormigón, si es madera, si es metal, en relación a las posibilidades formales de la estructura, ¿no? ¿Con qué relación podemos encontrar en relación a estas cuestiones, ¿no? Como les decía, van a encontrar diferentes estructuras, se van a ver que las obras que tienen que analizar dentro de las comisiones son muy diversas, como para que puedan ver diferentes tipos de sistemas estructurales, y las características principalmente de los materiales, y empezar a entender cuáles son las tipologías y cuáles son las definiciones exactas de cada una de ellas, ¿no? Les pongo varias imágenes ahí, algunas tienen que ver con esta cuestión del pórtico, otra cuestión con el tema del arco, algunas estructuras de cáscara, algunas estructuras tensadas, otra imagen ahí que tiene que ver con una pérgola, pero se trabaja un reticulado plano, que es la imagen de abajo a la derecha. Y entonces ustedes, poco a poco, van a tener que ir entendiendo e ir comprendiendo cómo esta situación del recorrido de las cargas, ¿no? Cuáles son los pesos que soportan la estructura y cómo estas cargas que tiene que soportar se van distribuyendo al piso. Para eso vamos a tener que realizar diferentes esquemas. Fíjense que hay un retrabajo sobre una imagen, donde poco a poco uno va a extraer esa situación, y a partir de ahí va a graficar de esta manera cómo entienden ustedes el recorrido de las cargas, y que lógicamente lo van a ir viendo con cada jefe de trabajo práctico, ¿no? Fíjense que acá también tenemos la cuestión del arco de medio punto que decía Carlos en uno de los ejemplos. Bueno, ¿a qué fuerza están sometidas estas estructuras? El otro punto dentro de esta situación de entender cómo se distribuyen las cargas, el tema de los esfuerzos que se producen en cada una de las partes de las estructuras. Es importante, recuerden lo que estuvo desarrollando Carlos recién, los diferentes esfuerzos simples: compresión, tracción, flexión, pandeo, corte. Todos estos esfuerzos que estuvo bien explicado por Carlos hace un ratito. En esta cuestión también tenemos que identificar lo que tiene que ver con la generación de la forma, la directriz, si es una directriz continua, si es una directriz discontinua, si la generatriz
representa principalmente lo que tiene que ver con la parte estructural y también, independientemente, tenemos esta otra cuestión de los cerramientos como otro punto a analizar. Y lo interesante de esta situación es empezar a entender también las diferentes proporciones de las estructuras en relación a lo que son los anchos y los largos, la separación que se da de estas estructuras, el tamaño de las secciones que se comenta cuando se habla de una pieza estructural, de una columna, de una viga, y de diferentes elementos del sistema estructural. La cuestión de la materialización, esta relación que yo les decía anteriormente, es importante para entender qué nos permite cada material, cómo este material es más flexible o no para lograr una morfología eh, diferente o adecuada a las necesidades del diseño, y también cómo empiezan a ser estas estructuras y estos herramientas aquellas situaciones que delimitan el espacio, ¿no? Que definen el espacio, ¿no? Eso también es una cuestión importante. Fíjense que estoy poniendo algunos ejemplos en la imagen. Este es el Palacio de Cristal. Fíjense cómo se puede leer fácilmente en esta estructura metálica las diferentes estructuras, las estructuras principales que comúnmente nombramos, aquellos elementos que son más robustos, que son más grandes, y estructuras secundarias que refieren más a cómo sostener el cerramiento, en este caso el vidrio, ¿no? Entonces, esta situación de ir reconociendo las diferentes partes de una estructura, de un sistema estructural, también es lo que tienen que ir plasmando en diferentes láminas A3, donde ustedes van a poder reconocer todas estas situaciones, desarrollando diferentes esquemas, desarrollando esta situación de la generación de la forma, reconociendo qué material se está utilizando, esta cuestión de las proporciones y de las medidas de las diferentes estructuras, en relación a cómo son esas partes en el largo y en el ancho, en las uniones de esas diferentes partes del sistema estructural, como para ir entendiendo estas cuestiones que refieren a los diferentes sistemas estructurales, ¿no? Ahí le puse un ejemplo del año pasado, como algunos compañeros de ustedes lograron ir mostrando las diferentes características de la obra que les tocó analizar en su momento, y también cómo empiezan a aparecer algunos esquemas, algunos croquis, el retrabajo sobre la imagen, y algunas otras cuestiones que le permiten contar a ellos todas estas cuestiones que teníamos que desarrollar en la primera parte de la investigación. Bueno, ahí terminó la primera parte del trabajo práctico. La segunda parte tiene que ver con proponer una estructura que esté íntimamente relacionada a la estructura que ustedes analizaron, ¿no? Para esto nosotros les vamos a dar diferentes criterios y una función específica para que ustedes puedan resolver un espacio, ¿no? Entonces dice, la segunda parte dice, proponer en el marco de un ejercicio de diseño una solución de cerramientos, las envolventes, ¿no? Lo que son los muros laterales, la cubierta, y estas cuestiones que hacemos referencia al cerramiento, y el soporte estructural, que es la estructura específica que va a definir este espacio, ¿no? En cuanto a los criterios que tenemos que tomar en relación a los cerramientos, vamos a tener que tener en cuenta lo que se desarrolló también en el primer trabajo práctico, ¿no? Esta cuestión de cómo estos cerramientos, aparte de la materialidad, nos permiten aislarlos, protegernos, resguardarnos de todas las Ujú. cuestiones que refieren al clima, ¿no? Y a su vez, Ya. cómo con estos cerramientos se pueden ir logrando diferentes materializaciones, ¿no? Esto que se habla ahí abajo de apertura, cerrazón, liviandad, pesadez, transparencia, opacidad. Bueno, estos son diferentes características de esas envolventes y cómo ustedes las empiezan a diseñar. En cuanto a la parte que tiene que ver de la estructura de sostén, de los criterios que tenemos que tener en relación al sistema estructural, tenemos esta situación de, primero, tener en claro cuál fue ese sistema estructural que se analizó en la obra seleccionada, en la primera parte del ejercicio. Y después, a partir de ahí, decir, bueno, ¿cómo vamos a proponer nosotros una nueva estructura
tomando como base la ya analizada, ¿no? ¿Qué separación va a tener esa estructura? ¿Qué ubicación dentro del espacio? Y algunas otras cuestiones más que van a ir desarrollando junto con el trabajo práctico y los JTP. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que les marcamos desde la cátedra para que ustedes tengan ya definido dónde van a ubicarla, qué tamaño tendrá ese terreno que podrán ocupar, qué es lo que tienen que diseñar? Y esto refiere principalmente a trabajar en un terreno de 50 por 50, va a ser un terreno en esquina, con una similitud al TP número 1, pero acá vamos a tener que diseñar un espacio de 400 metros cuadrados de superficie cubierta, ¿no? Utilizando la tipología estructural analizada, que es lo que le venía diciendo. ¿Cuál va a ser el uso específico? Es un salón de fiesta, ¿no? Esta particularidad en cuanto al uso y a la función. Y otro tema importante que no deben olvidarse es que el lado mínimo de este espacio va a ser de 15 metros. Entonces ahí ustedes ya tienen un limitante en cuanto al diseño como para poder plasmar en su propuesta estas condiciones, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Y bueno, aplicando esta cuestión de la generación de la forma a través de la directriz y la generatriz. Una vez resuelto estas cuestiones estructurales, estas cuestiones de ubicación en ese terreno, porque recuerden que también otro condicionante que vamos a tener tiene que ver con la orientación, cómo va a estar orientado, hacia dónde van a mirar las diferentes envolventes y caras de este espacio de fiestas. Y no deben olvidarse de ese tema, ¿no? Esta cuestión de las envolventes refiere principalmente a el control pasivo y de diseño de los diferentes agentes climáticos que influyen sobre esta propuesta. Algunos ejemplos, como para que ustedes vean algunas imágenes de algunas maquetas de años anteriores. Fíjense la creatividad de los diferentes grupos, las diferentes maneras de utilizar esta situación de la generatriz y la directriz. También dando alguna especificidad general en relación al material. No les pedimos ningún tipo de detalle, ¿no? Simplemente es que tengan en cuenta el material que, que les gustaría utilizar en esta propuesta. Y algunas otras cuestiones que refieren a lo que hablábamos antes también del acondicionamiento de estos espacios. Si tenemos una cara totalmente vidriada, ¿hacia dónde va a mirar? ¿Conviene tener una cara totalmente vidriada? ¿O cómo nos vamos a proteger de estas situaciones climáticas que nos presenta la ciudad de Santa Fe, ¿no? Algunas otras cuestiones, también como para ir mostrando diferentes ejemplos. Fíjense que estamos trabajando también sobre algunos criterios morfológicos, también sobre la realización de algún tratamiento en el piso, y también dentro de estas situaciones debemos reconocer con facilidad los elementos estructurales, ¿no? Eh, para esto, la presentación de esta segunda etapa tiene que ver con dos instancias. Por un lado, van a tener que presentar láminas A3, donde se van a plasmar los diferentes cortes, vistas y plantas, de cómo es la distribución de toda esta situación que ustedes tienen que diseñar, y también aquellos croquis donde ustedes expliquen estas cuestiones que analizaron también en la obra que analizaron en la primera parte, ¿no? Cómo son el recorrido de las cargas, cómo se distribuyen estas situaciones de acción y reacción, lo que tiene que ver con los cerramientos, cuáles son las características materiales, esto que hablábamos antes de transparencia, opacidad y algunas otras cuestiones que ustedes tienen que incorporar. Acuérdense que en estas cuestiones de los criterios de diseño pasivo y naturales tenía mucho que ver en las situaciones de la utilización de la vegetación, la utilización de los diferentes recursos de diseño para poder controlar los diferentes agentes climáticos en las diferentes orientaciones. Y la otra parte que tenemos que hacer
de esta segunda instancia tiene que ver con una maqueta, ¿no? Debemos realizar una maqueta en escala 1 en 100, donde tenemos que poder verificar cómo se arma esa estructura principal, si aparece alguna estructura secundaria, esta cuestión de la materialidad, y cómo vamos a presentar esta maqueta. Esta maqueta la vamos a presentar en un video donde ustedes van a ir contando las diferentes características de su propuesta, ¿no? Todas estas cuestiones que vinimos charlando durante el lanzamiento del trabajo práctico, ustedes las van a tener que contar en un video como han hecho en el trabajo práctico número 1, ¿no? Algunas cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Ambas instancias, lo que tiene que ver con esta situación de relevamiento, análisis, estudio de las obras que les vamos a designar, fíjense, tenemos ahí una serie de ítems que pasan desde la documentación gráfica, cómo se dibuja, el recorrido de las cargas, qué materiales se utilizaron, esta cuestión del análisis de la generación de la forma, la comprensión, el entendimiento de estos esfuerzos simples, va a ser aquello que se va a tener en cuenta cuando se evalúe la entrega de la primera parte del trabajo. Por otro lado, en la parte propositiva, en la segunda parte, vamos a tener esta cuestión de cómo se generó la forma, qué materiales ustedes utilizaron, la morfología, la expresividad de las soluciones que ustedes adoptan. Recuerden que tenemos la capacidad como arquitectos de diseñar y caracterizar nuestras propuestas a través de un diseño que realmente donde predomine la creatividad, ¿no? Que ustedes pueden llegar a esbozar desde sus ideas. También la cuestión de cómo es esta cuestión de la aplicación del concepto de equilibrio de la fuerza, ¿no? Esta idea de reacción y de acción que antes hablábamos, y bueno, los criterios de acondicionamiento y también lo que tiene que ver lógicamente con la gráfica, ¿no? Ir mejorando poco a poco cómo ustedes pueden mostrarnos los espacios que diseñan a través de la gráfica. ¿Cómo tenemos el cronograma? ¿Cómo es las condiciones de desarrollo del trabajo práctico y la entrega? Bueno, hoy tuvimos el lanzamiento, después tenemos 4 clases para poder consultar con el jefe de trabajo práctico, ir avanzando sobre el mismo, y dentro de esas 4 clases vamos a tener, que sería el 2 del 11, el parcial número 2, y luego el seguimiento del trabajo práctico. Esto es un poco como para que ustedes se organicen en cuanto al tiempo, en cuanto a aquello que tienen que producir, para no llegar al 9 del 11, que sería la entrega del trabajo práctico número 2, a las corridas, por así decirlo, ¿no? Tienen, fíjense, un mes casi de desarrollo del trabajo práctico, es un buen tiempo para poder trabajar y mostrar y producir ambas etapas que se les solicita. Y después también había algunas dudas en relación a cuándo se podían recuperar los trabajos prácticos, cuándo se podían recuperar el parcial. Fíjense que yo ahí también les estoy mostrando que el 16 del 11 sería esa instancia donde todos van a poder tanto o recuperar uno de los trabajos prácticos que no hayan aprobado y también recuperar uno de los parciales que no hayan aprobado. También les digo que ya está subido este material en el aula, donde ustedes pueden ver dentro de la solapa trabajo práctico, el trabajo práctico número 2, ahí está la guía del trabajo práctico, como para que ustedes, si por ahí no se animan a preguntar alguna cuestión ahora, puedan leer tranquilos lo que tiene que ver con la guía del trabajo práctico y hacer las consultas pertinentes con cada uno de los jefes de trabajo práctico. En cuanto a la conformación de los grupos, se sigue manteniendo los grupos que venían trabajando de a dos, así que en ese aspecto también ya queda saldada esa duda. Bien, eso es todo. Muchas gracias.